Adelante, senadora. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, en octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó las reformas legales aprobadas por la mayoría parlamentaria en esta misma Asamblea para establecer la prisión preventiva de oficio en casos de delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional. En ese contexto, la mayoría de las ministras y los ministros coincidieron en que el Congreso excedió sus atribuciones al pretender ampliar en la legislación secundaria el catálogo constitucional de ilícitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. Y apenas ayer, la primera sala del máximo tribunal determinó que las personas juzgadoras pueden revisar la prisión preventiva oficiosa cuando su duración haya rebasado el plazo constitucional de 2 años. El fallo consideró que se trata de una medida profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal, por lo cual debe ser revisable a la luz de las condiciones de quien debe ser juzgado en un plazo razonable. Y estas consideraciones no son casuales, no obedecen a una idea personal o individual de las y los ministros. Son el resultado de la interpretación constitucional a la luz de la protección de los derechos de las personas. El artículo 1 de la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado mexicano y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen con toda claridad que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional que solo puede dictarse cuando existe un riesgo comprobado de que la persona imputada evadirá la acción de la justicia o afectará la investigación. La previsión a priori del legislador sobre la gravedad del delito no es elemento suficiente para dictar la prisión preventiva oficiosa, es decir, de manera automática y desvinculada del caso y de los derechos de la persona y del interés de la sociedad. Esta norma violenta 2 derechos fundamentales, el de la libertad personal y el derecho a la presunción de inocencia, y equivale a una condena privativa de la libertad sin haber juicio ni sentencia. La reforma constitucional que se aprobó en la legislatura pasada y a la cual muchos de nosotros nos opusimos, amplió el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa y constituyó un retroceso en la consolidación del modelo de justicia penal acusatorio que se ha implementado en nuestro país desde 2008. La aplicación de una medida cautelar excepcional como una regla general establecida por el legislador constitucional distorsiona el sentido original de la reforma de 2008, la transformación del sistema de justicia penal para hacerlo acorde con el máximo respeto a la dignidad humana. Y aunque ya existía en 2008 el segundo párrafo del 19 constitucional, y contenía una afectación al ideal del principio de presunción de inocencia, la modificación que se hizo aquí en 2019 agravó esa condición. ¿Y qué decir de las reformas a la legislación secundaria que ampliaron aún más el catálogo de ilícitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa hasta un número inadmisible en un verdadero Estado de Derecho? Compañeras y compañeros, con base en estas consideraciones y la coparticipación solidaria y convencida de mis compañeras y compañeros de este Senado que la han suscrito, particularmente de mi coordinador, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, presento esta iniciativa con proyecto de decreto que tiene como propósito fundamental suprimir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el texto constitucional y como resultado implícito la generación de las responsabilidades que ante la persona imputada de la comisión de un delito deben adoptar tanto el Ministerio Público como las personas juzgadoras. No es en la sede legislativa donde debe establecerse una medida cautelar, sino en las sedes de la Procuración y la impartición de justicia. El Ministerio Público presentando argumentos y datos de prueba para que la medida sea dictada y el juez con la ponderación del caso para que su carácter sea excepcional y conforme a las circunstancias de la víctima, la sociedad y la persona imputada. No se pretende que quien comete un delito y es encontrado responsable no enfrente la acción de la justicia y cumpla una condena. Simplemente se confirma su derecho a que se valoren las circunstancias del caso antes de que sea privada la persona de su libertad sin enfrentar el proceso.
Tampoco se pretende suprimir la prisión preventiva como una medida cautelar. Se reconoce que bajo ciertas condiciones es necesaria y puede ser conveniente. Lo que se pretende es que sea una medida verdaderamente excepcional. En resumen, y con esto concluyo, presidente, el propósito no es más que restablecer los derechos de las personas como criterio fundamental y fin último del sistema de justicia penal en un Estado democrático de derecho. Lo hemos dicho antes, lo dijimos cuando se votó aquí la reforma y lo repito ahora. Si queremos mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia, si queremos abatir la impunidad, la inseguridad y la falta de justicia, hagamos un análisis serio e integral de todo el sistema, revisando el diseño institucional, las atribuciones, competencias, capacidades, resultados, derechos y obligaciones de todos, de los ministerios públicos y fiscales, los peritos, las policías, las personas juzgadoras, las cárceles, los centros penitenciarios y, sobre todo, los derechos de las personas, las víctimas y los presuntos responsables, pensando en todo momento en el país que debemos y queremos tener, en el marco del respeto a los derechos humanos y al Estado democrático de derecho. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.